pierda aún nada a los diáconos de la iglesia. El concepto, por la frase o la palabra que viene en la escritura, que los diáconos deben de atender a las mesas, de atender a las viudas, de atender a la necesidad de la congregación. Ese concepto lo abaratan y lo tienen por poco con esa frase de la Biblia, como si el diácono fuera ordenado para ser un mesero en la congregación, para ser ciertamente un servidor, pero con un título o con una denigración de su llamado que si es posible le pudiésemos poner, termino el tema, la introducción, un mesero más en la congregación, es nada más. No es así. O sea, todas las ordenaciones que se hacen en el altar, los llamados, y cuando se entrega un certificado en esta ocasión acerca de una ordenación de un diácono, tiene un respeto, tiene una dedicación, tiene un puesto en la congregación. Y es importante la autoridad, es importante el discernimiento espiritual sobre este llamado, porque también no estás escogiendo de entre la congregación a los varones nada más porque sí, al azar, en el método del mundo. No estás escogiendo en la congregación a una persona por favoritismo, por antaño, antigüedad. No estás escogiendo a los ciegos, estás escogiendo los varones para la ordenación del diaconado. Los estás escogiendo, su primer requisito, llenos del Espíritu Santo. Ahora, llenos, ahí vamos a poner la palabra llenos entre comillas, y vamos a resumirlo sencillamente, con una sencillez y un gran amor que tienen estos hermanos en su tiempo y su fidelidad, sirviendo a la congregación de buen testimonio. Porque la palabra de Dios nos cita en Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13, los requisitos que los diáconos tienen que tener para poder recibir un diaconado. Entonces, los requisitos antes de la ordenación para ordenar un mesero, oiga, eso es una burla. Y no una burla al diácono, es una burla al procedimiento que la palabra de Dios establece, porque la palabra de Dios te está dando la guía, te está dando los requisitos, y no los puedes tener por nada, no los puedes ignorar. Está pidiendo los requisitos que el hermano o la hermana en esta ocasión son electos, candidatos para ser ordenados, para ser llamados diáconos en la congregación, y habiendo impuesto las manos sobre los hermanos y las hermanas para hacer un diaconado en la congregación, bueno, se otorga un reconocimiento, un certificado en el cual la iglesia aprueba. Entonces, esto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, no lo tenga en poco. Respete, dice la palabra de Dios, los que ministran, los que presiden, los que sirven en la congregación. Entonces yo quiero leerle aquí en breve un concepto acerca de lo que la palabra de Dios dicta en requisitos para tener en concepto lo que dice la palabra de Dios, o en alto concepto lo que la palabra de Dios demanda para un diaconado. Número 1, que sean dignos. Que sean dignos, que tengan testimonio, que sean llamados, que vea uno al Señor en sus vidas y dice uno, hermano, es tiempo de que usted dé un paso de fe y sirva al Señor a otro nivel. Es ser dignos en la congregación, electos, llamados. Y dice de una sola palabra también, que sean honestos, no mentirosos, no con una vida de doble ánimo. En este concepto, reconocer que los hermanos, su palabra es fiel, que han sido fieles en la congregación, que cuando han dado una promesa de ofrenda, han dado una promesa de asistencia, han dado una promesa de apoyar, de suplir, de cumplir, allí han estado fielmente. Entonces su palabra vale, su palabra es autoridad. Entonces, otra vez, mis hermanos, no porque la Biblia dice que para que atiendan las mesas, no, o sea, no puedes denigrar los conceptos que están en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice, ministros dedicados a la obra. No dice ministros dedicados a las mesas, meseros.
que sean tus servidores, cierto, el concepto de servidores lo tengo en alto estima, pero ya está hablando en el requisito que deben de ser conocedores del ministerio de la obra de Dios. Ministerios dedicados a la obra, a la iglesia, irreprensibles de buen testimonio. Sigo calificando y calificando los conceptos, dándolos un check mark a lo que la palabra de Dios demanda de un diácono. Deben de ser aprobados también por el concilio, aprobados por la congregación. ¿Por qué? No para que les sirva, esto es incoherente, de hecho es incoherente. La congregación no va a votar, a aprobar, a secundar y a decir yo propongo que el hermano y la hermana sean diáconos de la congregación para que te sirvan y te limpien las mesas. No, la palabra de Dios está pidiendo la aprobación del testimonio y de la obra de Dios en sus vidas, en aquellos que van a ser ordenados como pastor. Y ahí usted puede encontrar en Primera de Timoteo que primeramente se dan las ordenanzas para el obispo, que es lo mismo que un pastor, y por consiguiente al diácono, los mismos requisitos, los mismos para el pastor diácono, como para asimismo al diaconado. Y también dice ahí que el servicio del diácono, fíjese bien, es una posición honrosa. O sea, cuando hablan, cuando presiden, cuando corrigen, cuando enseñan en la congregación, en su dar su palabra, en el dar su testimonio, en el dar la consejería y el consejo, estas personas deben de honrarse, deben de respetarse, deben de considerarse como una columna, Buenos días.